Masejet Menachot, Daf Bet Amud Aleph 2a, primera línea. Comenzamos Perek Rishon, primer capítulo. Este Masejet, como su propio nombre lo insinúa, nos habla de Menachot. Menachot, que es la palabra plural de Minja, Korban Minja. Un Korban Minja consiste en una ofrenda de harina, de algo que sale de la tierra, ¿sí? Ahorita hay distintos tipos de Korban Minja, que no los vamos ahorita a decir todos, sino vamos a ir viéndolos según y mientras que vayamos adelantando en el Masejet. Pero sí adelanto brevemente que la mayoría de los Korban Minja son de harina de trigo, pocos de harina de cebada, como Minjat HaOmer y Minjat Kenaot, que Minjat Kenaot es Minjat Sotah. Por otro lado, la mayoría también tienen aceite, pocos están sin aceite. Unos de los Korban Minja vamos a ver de que se hornean, otros se fríen sobre plancha y otros se fríen sobre sartén. La diferencia entre plancha y sartén es que sartén tiene profundidad y plancha no tiene profundidad. ¿Y cuál es la diferencia? Adelanto y explico eso una vez. Cuando es en plancha, por lo mismo que no tiene profundidad, lo que se frita ahí es como una oblea, es delgadito. A diferencia de cuando es un sartén, tiene profundidad, es como un pan, entonces es suavecito. La oblea es dura, ¿sí? Crujiente. Ok. Eso vamos a ir viéndolo, como dije, mientras que vayamos adelantando el Masejet, voy a ir explicando minja por minja que vayamos mencionando. Otro punto que quiero introducir, que ya lo hemos visto en los Masejetot anteriores, pero vale la pena decirlo. Los servicios principales y esenciales de un Korban Minja son 4. Kemitzá, Matan Bekli, Holajá y Aktará. Kemitzá es lo siguiente. Cuando se trae el Korban Minja en un utensilio, uno tiene que hacer Kemitzá y agarrar un kometz. ¿Qué es eso? Con 3 dedos uno mete la mano, el Kohen mete la mano, no con el meñique y pulgar, y con los 3 dedos del medio agarra de esa harina. Eso es Kemitzá. Ese servicio, ese trabajo, ese servicio, ¿sí? Ese paso se llama Kemitzá. ¿Y es equivalente a qué? Es equivalente, muy bien, es equivalente a la shejitá de un animal, ¿sí? Porque a través de la shejitá sale la sangre, que es lo que se echa después. Aquí también, esto es lo que uno agarra y esto es lo que se coloca en el mizbeach. Vamos a ver cómo. Una vez se hace la kemitzá, ¿sí? Se coloca en un utensilio, en un kli sharet, ¿sí? Matan bekli, este es el segundo servicio, ¿sí? Esto es equivalente a la recepción de la sangre en un animal. Tercer servicio, olajá. Una vez ya está en ese utensilio, en ese kli sharet, se acerca ¿a dónde? Al mizbeach. Y eso es equivalente al acercamiento de la sangre del animal hacia el mizbeach. Y por último está la aktará. La aktará es la ofrenda de ese kometz, de ese pedacito que uno agarró, junto con la levoná, que vamos a ver, también vamos a explicar más adelante eso, ¿sí? Se ofrenda sobre el mizbeach, y eso es equivalente a ¿qué? A la zeriká, a la aplicación de la sangre que viene del animal sobre el altar, sobre el mizbeach. ¿Saben que adelantemos de una vez el tema de levoná? No explicamos, levoná es como un tipo de resina que sale de los árboles, ¿sí? Y la levoná se coloca cuando se trae la minja sobre la minja, ¿sí? Sobre el primer utensilio, antes de hacer la kemitzá, está sobre la minja. Cuando se hace la kemitzá, se remueve la levoná y se hace kemitzá solo de la harina, ¿sí? Y después se coloca matan bekli, y una vez está en el matan bekli, en el segundo utensilio, ahí es que se agarra la levoná del primer utensilio y se coloca en el kometz del segundo utensilio, ¿sí? Ok. Ahorita sí comencemos, Rabotai. Dice la Mishnah, Kol hamenachot shenikmetzu shelo lishman kesherot, ela shelo alu laba'alim leshem chova, chutz miminhat chote uminhat kenaot. Minhat chote uminhat kenaot shekematzam shelo lishman, natan bekli, vehalach, veiktir shelo lishman, o lishman ושלא לשמן, או שלא לשמן ולשמן, פסולות. כיצד לשמן ושלא לשמן? לשם מנחת חוטא ולשם מנחת נדבה.
Shelo lishman velishman, leshem minhat nedava, leshem minhat jote. Nos dice la Mishnah lo siguiente. Todo tipo de korban minja que uno hizo la kemitzá sin la intención de esa minja que fue designada, sino para otra minja. Por ejemplo, una minjat marjeshet, que es korban minjat marjeshet, un korban minja de harina, que se fríe en donde marjeshet. ¿Qué es marjeshet? Marjeshet es una plancha, ¿sí? Plancha, un utensilio, ¿sí? Que tiene aceite, ¿sí? Y harina. Entonces vamos a decir que uno tiene un korban minjat marjeshet y le hace la kemitzá no leshem minjat marjeshet, sino leshem minjat mahabat. ¿Qué es minjat mahabat? Un korban minjat que se fríe también, pero no en la plancha, sino en el sartén. O sea, básicamente es un ejemplo de eso, ¿sí? Hice un korban minjat, en este caso korban minjat, en este ejemplo, korban minjat marjeshet, no con intención de marjeshet, sino con intención de mahabat. Dice la Mishnah, kasher. Kasher, ¿qué significa kasher? Kasher que puede proceder a seguir haciendo los otros servicios con intención del original, ¿sí? Ya te equivocaste en una, pero no sigas equivocándote, ¿sí? Entonces, en este caso, en el ejemplo que dimos, que era minjat marjeshet y lo hizo la kemitzá con el primer servicio, con intención de mahabat, kasher, ¿qué significa kasher? Puedes seguir haciendo los otros servicios y te sirve como korban nedavá de minjat marjeshet, pero no salió de Jehová, no sirve para cumplir con la obligación del dueño. Porque el dueño se comprometió a traer que minjat marjeshet, ya que el primer servicio lo hizo con intención de mahabat, puede seguir haciendo el resto de los servicios con intención de marjeshet, pero no le sirve para cumplir su obligación. Menos dos. Minjat jote y minjat kenaot. Que estas, si no se hicieron lishma, no decimos que solamente no cumple para la obligación del dueño, sino que pasó, no puede ni seguir con el proceso, no puede seguir ni con el procedimiento. Expliquemos qué es minjat jote y minjat kenaot. Bueno, explicamos. Minjat jote es, hay ciertos pecados que uno tiene korban olé de yored, ¿sí? No vamos a entrar ahorita en detalles, pero los digo brevemente. Tumat mikdash bekodashav, shevuat sheker y shevuat haedut. O mejor dicho, shevuat sheker con shevuat haedut y shevuat bitui, ¿sí? Esto ya lo hablamos en Masejet Shevuot, si recuerdan. Entonces, en este caso, cuando transgredieron por estas cosas, dependiendo de su situación económica, si es ashir, tiene que traer animales. Si es ani, pobre, tiene que traer tórtolas, palomas, ¿sí? Si es ani bioter, muy pobre, tiene que traer ¿qué? Korban minja. Entonces se llama minjat jote, porque es una korban minja que viene por un pecado, ¿sí? Esta es la que se llama minjat jote. Minjat kenaot se refiere a ¿qué? ¿Qué es minjat kenaot? No, minjat kenaot, kinui ustira, que es ¿qué? Sota. Muy bien. Cuando una mujer sota estuvo encerrada con un hombre y no sabemos qué hubo, tiene que traer, ella tomaba unas aguas amargas y ahí tiene que traer ¿qué? Una minja llamada minjat kenaot. Estas dos, repito, ¿saben qué importante aclarar? Estas minjat jote era harina solamente y no tenía ni aceite ni levoná, ¿sí? Y por otro lado, minjat kenaot era harina de cebada, ¿sí? Y solo venía harina y no tenía ni levoná ni aceite, estas dos. Pero bueno, de todas formas, nos dice la Mishnah que estas dos, únicamente estas dos, si no lo hiciste lishma, está pasul. ¿Qué significa pasul? Pasul legambre. ¿Qué significa legambre? No solamente que no puedes, no solamente que el dueño no salió de Jehová, sino que tampoco puede seguir con el proceso. Eso es pasul legambre, ¿sí? Se repito esta primera parte para que... Entonces, cualquier minja, tienes que hacerle idealmente que lishma, con la intención del propósito de esa minja. Por ejemplo, si una minjat marjeshet con intención de marjeshet, ¿qué pasa si no le hiciste lishma? Entonces, en todas las menajot, por ejemplo, en la marjeshet no le hiciste con leshem marjeshet, sino leshem mahabat, kasher. ¿Qué significa kasher? Kasher de hacer el resto de los servicios, leshem, no vaya aquí a seguir ejecutando, leshem la original, la marjeshet, pero, puedes seguir con el procedimiento, leshem marjeshet, pero no sales de Jehová los Bealim.
Pero Hutz menos Minhat Jote y Minhat Kenaot, ¿que qué? Que son Pesulot Legambre. Que no solamente los dueños no salen de Jehová, sino que tampoco puede seguir con el proceso cuando no se hizo Lishma, uno de sus servicios, que Mitzah, por decir el primero. Nos dice después la Mishnah, una Minhat Jote y Minhat Kenaot, que se hizo la que Mitzah lo Lishma, o que el Matan Bakli, que es Matan Bakli, segundo servicio, ¿sí? Colocarlo en ese segundo utensilio de Kli Sharet. O la Holajá, que es la llevada de ese Kometz hacia el acercamiento al Mizbeach. O la Aktará, la ofrenda, todas estas cosas en Minhat Jote y Minhat Kenaot no se hizo Lishma, no todas estas, una de todas estas cosas. O que una de estas cosas la hizo Lishma y lo Lishma. O que una de estas cosas la hizo lo Lishma y Lishma. La halajá es que está Pasul Legambre. Y la Mishnah explica qué significa que hizo uno de esos servicios Lishma y lo Lishma. Dice, no, cuando pensó, por ejemplo, Minhat Jote, pensó hacerlo con intención de Minhat Jote y con intención de Minhat Nedava. ¿Y qué es lo Lishma y Lishma? Que Minhat Jote pensó hacerle Shem Nedava y también Minhat Jote, o sea que fue lo primero que pensó. Pero en todas estas cosas, cuando un pensamiento lo Lishma, o también Lishma y lo Lishma, o lo Lishma y Lishma, o solo lo Lishma, en uno de esos servicios, en Minhat Jote o Minhat Kenaot, está Pasul Legambre, completamente. ¿Qué significa Legambre otra vez? No solamente que los Baalim lo yotzim de Jehová, sino que también no pueden seguir con el procedimiento. Así nos dice la primera Mishnah de este Masejet. Que si recuerdan este tema, también lo tocamos al principio de Masejet de Bajim. Cuando se hace shejitá de un korban, Lishma, lo Lishma, en Hatat, ¿no? ¿Sí? Ok. Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Lama li lemitna ela, litne velo alo lebealim beshem chová. Hakamash malan lebealim udelo alo leshem chová. Hamincha gufa כשרה ואסור לשנויה. כדרבה דאמר רבה, עולה ששחטה שלא לשמה, אסור לזרוק דמה שלא לשמה. היא בהיתמה סברה, והיא בהיתמה קרא. היא בהיתמה סברה משום דמשני בה, כלהני לשני בה ונזר, והיא בהיתמה קרא, מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת לשם אלוהיך נדבה. נדבה? נדר הוא. קרי לנדר וקרי לנדבה? אלא, אם כמה שנדרת עשית יהיה נדר. ואם לאו, יהא נדבה, ונדבה משאר לשנויה בה. Ok. La Gemara en esta primera parte viene y se enfoca en la primera parte. La primera parte de la Mishnah nos dice sobre todas las menajot, no lo que sale de la regla general. ¿Sí? No minhat kenaot y minhat sotam. Perdón, no minhat jote y minhat kenaot, sino la regla general. ¿Qué nos dice la Mishnah? Traduzco literal. O lo leo todo y lo traduzco. Con la menajot shenikmetzu shelon lishmam kesherot ela shelo alu lebealim beshem chová. Presten atención. Todas las menajot que se hicieron, que la Kemitzá se hizo lo lishma, no con intención de esa minja, está kasher respecto a que uno puede seguir el proceso, ela solo que no salen de Jehová los dueños. ¿Por qué tan lejos? Ela she. Simplemente di kesherot velo alu lebealim beshem chová. Está kasher y no cumplen los dueños, no salen los dueños de Jehová. Porque tiene que decir, ela, pero que no salen, pero ela, ¿por qué tanto énfasis? ¿Sí está claro o no? La Mishnah otra vez, repito. La Mishnah dice, pero lo repito, que está claro, pero lo repito. Kol hamenachot shenikmetzu shelon lishmam kesherot, ela shelo alu lebealim beshem chová. Oye, dime fácil. Kesherot, velo alu lebealim beshem chová. Te ahorras la palabra ela. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. La Mishnah quiere hacerte énfasis en algo. Que lo único que tiene estas menajot que no le hiciste, que la Kemitzá no le hiciste el Ishma, el único gizarón, el único impacto negativo es, lo único es que los Bealim no salieron de Jehová. Pero aparte de eso, la minja que estás haciendo está que será como su destino original. En el ejemplo que dimos, que originalmente era Marjeshet y lo hizo no Lishma de Marjeshet, sino Lishma de Mahamat, no salen de Jehová los dueños porque la Kemitzá no le hizo Lishma, pero está kasher como Marjeshet y por ende tiene que seguir haciendo el resto de los servicios con intención de ¿qué? De Marjeshet. ¿Sí? Y eso es lo que te está insinuando. Kesherot,
Ela, lo único que tiene problema es que los dueños no. Pero el resto sigue siendo kasher como marjeshet. ¿Sí? Como dice Raba, una olá que le hiciste shejitá. Aquí está hablando ahorita de Raba, de lo que habló en Masejet Zebahim sobre shejitá. Dice Raba, una olá que le hizo shejitá, ¿sí? Una olá que se le hizo shejitá, lo lishma. ¿Qué significa lo lishma? No con intención de qué, de olá. Dice Raba, sigue. ¿Cuál es qué nos dice la Mishnah al principio del Masejet? La Mishnah nos dice al principio del Masejet que en este caso, ¿qué hacemos? Al principio del Masejet de Bahim, seguimos con el procedimiento. Pero dice Raba, pero está prohibido. ¿Cuál es el próximo paso después de Shejitá? Recibimiento y después acercamiento y después tirar. No vayas a tirarlo con intención de lo lishma, sino por lo menos el resto de los servicios. Hazlo ¿qué? Hazlo lishma. ¿Sí? De la misma manera que Raba nos dice eso ahí, también aquí. ¿Sí? ¿Y cuál es la fuente para Raba para decirnos esta alajá? Dos, dice la Gemara, dos maneras. Una svara. ¿Qué? Porque te equivocaste en la primera, vas a seguir equivocándote en todo. Ya el resto hazlo bien. ¿Sí? Segunda, dice que es un pasuk. ¿Cuál es un pasuk? El pasuk dice lo siguiente, escuchen bien. Pasuk en Devarim 23-24. Motzá sefateja tishmor veasita kasher nadarta lashem eloheja nedava. ¿Qué es neder? Una promesa. Nedava es una donación, pero ambos son de cierta forma donación, son voluntarios. La diferencia es que el neder es cuando yo digo haré alay, yo me comprometo a traer esto. Entonces, si se perdió esto, todavía tengo mejor dicho, no me comprometo, yo me comprometo a traer un corbán tal. Entonces, si lo traigo y se me perdió, sí, soy responsable. Eso es neder, pero nedava es cuando digo, voy a donar esto. Entonces, si esto se perdió, ya, me exenté, se perdió. Entonces pregunta la Gemara, no entiendo este pasuk. Me mezclan neder con nedava. Motzá sefateja tishmor veasita kasher nadarta lashem eloheja nedava. Decide. ¿Estamos hablando de neder o de nedava? Es una diferencia gigante. Si es hayab be'achrayut o no hayab be'achrayut. Dice la Gemara, te voy a explicar este pasuk y a raíz de esta explicación vas a poder tener una fuente para la halajá de Raba, que la vemos en nuestra Mishnah de forma indirecta, insinuada. El pasuk nos dice así: Motzá sefateja tishmor veasita. Si lo que tú haces neder, ¿sí? Sacas, dices, voy a traer un corbán, me comprometo a traer un corbán, ¿sí? Fulanito, fulano, tal corbán. Y lo cumples, ¿sí? Entonces, efectivamente, saliste de Jehová de tu neder. Kasher nadarta. Pero si no lo cumples, o sea, que uno de los servicios no lo hiciste lishma, ahí ese corbán no va a salir de Jehová, de tu neder, pero sí se va a considerar el mismo origen del neder que tenías, digamos que era un corbán olá, ¿sí? No lo hiciste lishma, si lo hiciste lishma, cumpliste tu neder. Hiciste un neder de olá, si lo hiciste lishma, todo perfecto, cumpliste tu neder, pero si no lo hiciste lishma, no cumpliste tu neder, pero se va a considerar todavía una nedabá de olá. Entonces, ¿qué significa eso? Si es una nedaba de olá y te equivocaste en un lishma de un servicio, pero tienes que seguir, sigue siendo nedaba de olá, y nedaba de olá tiene que seguir haciendo el resto de los servicios que como olá. Entonces vemos este pasuk que no por ser una nedaba uno puede ahorita cambiar el resto de los servicios no lishma. Entonces por eso de aquí vemos que también si un servicio se hizo lo lishma, el resto, entonces lo único que cambia es que el corbán ahorita ya no es para tu neder, sino para la nedaba, pero del mismo origen de el tipo de corbán del neder, o sea que tienes que seguir con Leshem Ola. Ok, muy bien. Ahorita la Gemara empieza a entrar un poco más en materia. Esto es algo parecido, también lo vimos, no algo parecido, exactamente esto lo vimos también al principio de Masejet Zebahim. Ok, ahorita la Gemara bien nos dice lo siguiente, presten atención. Leima matnitin de lo que Rabbi Shimon. De Tania Rabbi Shimon אומר כל המנחות שנקמצו שלא לשמה כשרות ועלו לבעלים לשם חובה שאין המנחות דומות לזבחים שהקומץ מחבת לשום מרחשת מעשה המוכיחים עליה שהיא מחבת חרבה לשם בלולה מעשה המוכיחים עליה שהיא חרבה אבל לזבחים אינו כן שחיטה אחת לכולם וזריקה אחת לכולם וקבלה אחת לכולם.
Ani jale rabashe de amar kan bekometz mahabat leshum marcheshet vekan bekometz minhat mahabat leshum minhat marcheshet matniti minhat leshum minhahi ela le rabba veraba maikale memar vejitema que de mekameshani rabba kan beshinui kodesh kan beshinui bealim המתניתין בשינוי קודש הוא דקתן נקצת לשמה ושלא לשמה לשום מנחה חוטא לשום מנחה נדבה ואי נמי כדקמשני רבה כאן בקומץ מנחה לשום מנחה וכאן בקומץ מנחה לשום זבח המתניתין מנחה לשום מנחי דקתני שלא לשמה ולשמה לשם מנחה נדבה לשם מנחת חוטא אלא לרבה ורבה מחברת כמתניתין דלא כרבי שמעון. Escuchen bien, Rabotay. No es complicado, no, pero hay que concentrarse. Y esta pregunta que vamos a hacer ahorita es la que vamos a ver en las próximas clases. Entonces, ¿sí? Dice la Gemara lo siguiente. Otra vez, volvamos a nuestra Mishnah. ¿Sí? Volvamos a nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah, vimos que una minjá que se hizo kemitzá, el primer servicio, lo lishma, en general, aparte de minjat kenaot y minjat joté, que eso está por aparte de la regla, pero en general, decimos que el dueño no sale y es de Jehová, pero sí se puede seguir con el procedimiento. Pero el dueño, lo alu la baalim leshem Jehová, no sale de Jehová. Y en ciertos casos, como los casos que salen de la regla minhat kenaot y minhat joté, es pasul le gambre. Muy bien. Bien, la Gemara dice, aparentemente nuestra Mishnah no cuadra con el Taná Rabbi Shimon. ¿Sí? ¿Por qué? Rabbi Shimon en la Baraitá dice lo siguiente. Y vamos a llamar esta Baraitá la primera, porque vamos a mencionar después una segunda Baraitá de Rabbi Shimon. En esta Baraitá, que es la única que estamos viendo por ahorita, que de una vez les adelanto va a ser llamada la primera, Rabbi Shimon dice lo siguiente, presten atención. Todas las menajot que se les hizo todo tipo de minja, que se le hizo la kemitzá lo lishma, kasher, y no solamente kasher, sino que el dueño sale de Jehová. O sea, que discute directamente con nuestra Mishnah. No contradice, discute, son dos tanay. Sigue diciendo Rabbi Shimon que esto no es como los zebahim. ¿Qué es zebahim? Korbanot de animales, que vimos en Masejet Zebahim, que ahí mencionamos, si recuerdan al principio del Masejet, que si se le hizo la shejitá lo lishma, entonces puede seguir con el procedimiento, por ejemplo, olá lo lishma, puede seguir con el procedimiento, pero no yotze de Jehová el dueño, ¿sí? Y cuando es hatat es pasul legambre. Dice Rabbi Shimon, minja lo lish, cuando se hizo la kemitzá lo lishma, kasher, y salen de Jehová los dueños, y no es como que, y no se compara con los zebahim. ¿Por qué no? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué no se compara con eso? ¿Por qué es diferente? Dice Rabbi Shimon, te voy a explicar. Menajot no es igual que Zebahim en absoluto. Una persona que hace kemitzá de una minjat mahabat, otra vez, ¿qué es minjat mahabat? Ya lo dijimos, pero repitámoslo. Una minjat que se hace ¿en dónde? Con harina, con aceite, con todo. Se fríe ¿en dónde? Mahabat. ¿Qué es mahabat? Sartén. Una persona que hace una kemitzá de una minjat mahabat con intención de marjeshet. ¿Qué es marjeshet? Muy bien, plancha. Todo el mundo, la acción, la situación, se nota que es mahabat. Porque es diferente. La naturaleza de minjat mahabat es diferente a minjat que marjeshet. Entonces, si tú tienes una minjat mahabat y lo haces con intención de marjeshet, dice Rabbi Shimon, salieron de Jehová los Bealim. ¿Por qué? Porque Maasea Mojijim Alea, la realidad de esta Minjat Mahabat, demuestra que en verdad es Minjat Mahabat y no es otra cosa. ¿Tuvo intención de qué? De Marjeshet. El hecho que se ve que no es Marjeshet anula su pensamiento. Igualmente, una persona que hace Minjá, que hace Kemitzá de una Minjá Jareba. ¿Qué es Minjá Jareba? Una Minjá seca. ¿Sí? Una minjá seca, o sea, minjat joteo, minjat kenaot, que no tienen aceite, solo harina. ¿Sí? Y lo hace con intención, la kemitzá de maharebá, hace la kemitzá con intención de una minjá con aceite, de una minjá belulá, una de las diferentes minjot belulot, o sea, belulá es que tiene aceite. Dice Rabbi Shimon, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la realidad, maasea mojejim, sus acciones, no acciones, sino la realidad de la minjá que es jareba demuestra
¿Qué es Jareba? Ah, tuvo intención. La realidad te demuestra que esa intención te anula la intención. Te anula la intención incorrecta. ¿Sí? Y es por eso que Rabbi Shimon opina que si tú tuviste una kemitzá lo lishma, no solamente que kasher y sigues con el procedimiento, sino también que los dueños salen de Jehová. Porque aunque fue lo lishma el pensamiento, la realidad demuestra que es en contra de tu pensamiento. Entonces eso tiene mucho más fuerza y anula el pensamiento. A diferencia de Zebahim, dice Rabbi Shimon, que no es así. La shejitá de olá o de lo que sea es la misma shejitá. No puedes a través de la shejitá poder notar si es olá o si es hatat o si es esto o si es lo otro. Las derika es la misma derika. La kabbalah es la misma kabbalah. Entonces por eso que no puedes anular ese pensamiento, ese lolishma que tuvo. Así dice Rabbi Shimon. Entonces dice la Gemara que nuestra Mishnah aparentemente discute con Rabbi Shimon, Mahloket. Bien, la Gemara agrega y dice, un segundo. Vamos a ver más adelante una contradicción en la opinión de Rabbi Shimon entre la baraita que acabamos de mencionar y una segunda baraita de Rabbi Shimon. Vamos a verla más adelante. Y cuando traigamos esa contradicción, vamos a ver que 3 respuestas de Moraim. ¿Cómo responder la opinión de quién? De Rabbi Shimon. Dice la Gemara. Vamos a ver esa contradicción más adelante, ¿sí? Según la respuesta de Rabashé, que dice Rabashé que para... Dice Rabashé, para responder la contradicción entre Rabbi Shimon, entre la primera baraita, la que es la que acabamos de ver, y la segunda que todavía no la hemos visto, dice Rabashé, te voy a explicar, la primera baraita, que Rabbi Shimon en ella permite que una minjá que se le hizo que mitzá lo lishma sale de Jehová el dueño, está hablando de una que mitzá de un minjat mahabat con intención de marjeshet. Escuchen bien. Otra vez, escuchen bien. Rabashé responde para la contradicción. Todo lo que Rabbi Shimon dice en la primera baraita, que la que mitzá lo lishma no importa y sale de Jehová el dueño, es cuando le hizo que mitzá a una minjat mahabat con intención de marjeshet, pero no mencionó minjat marjeshet. O sea, hizo que mitzá de una minjat mahabat con intención de que marjeshet, pero no dijo minjat marjeshet. ¿Sí? De hecho que no dijo minjat marjeshet, por eso es que no lo anula y por eso es que sale de Jehová el dueño. Pero la segunda baraita que vamos a ver más adelante, en la cual Rabbi Shimon nos demuestra que el pensamiento de lo lishma se invalida de cierta forma y causa que el dueño no salga de Jehová, lo dice de Jehová, está hablando en un caso, dice Rabashé, que es una persona que hace que mitzá de una minjat mahabat con intención de minjat marjeshet. Sí mencionó la palabra minjat marjeshet. Y por eso ahí no sale. Entonces, según esto, no hay contradicción con nuestra Mishnah. Porque nuestra Mishnah también nos habla, cuando nuestra Mishnah nos dice que el dueño no sale de Jehová, cuando tenía intención de minjat mahabat y pensó no en marjeshet, sino en minjat marjeshet. Entonces, sí cuadraría con el Rabbi Shimon de la segunda baraita. Entonces, como no hay contradicción según este Rabashé, todo cuadraría perfecto, no hay mahloket. Así sería según Rabashé. Pero según la respuesta para la contradicción de Rabbi Shimon de Rabbá y de Rabba, 2 respuestas diferentes, no puedes decir nada. ¿Por qué? Rabbá responde para esta contradicción de Rabbi Shimon lo siguiente. La primera baraita, en la cual Rabbi Shimon dice que la minjá que se le hizo que mitzá lo lishma, ¿qué pasa con ella? Los dueños salen de Jehová. ¿Qué es lo lishma? Shinui Kodesh. ¿Qué es Shinui Kodesh? ¿Qué es Shinui Kodesh? Cuando cambió algo en el Kodesh, no en el dueño. O sea, como dice en la primera baraita, minjat mahabat lo cambió con intención de minjat marjeshet. Ahí sale de Jehová. Y la segunda baraita que dice sale de Jehová el dueño. Y la segunda baraita que Rabbi Shimon dice que no sale de Jehová el dueño es cuando es Shinui Be'alim. O sea, cuando es una minjá de Reuben, le hizo con intención de Shimon. Ahí no sale de Jehová. ¿Sí? Entonces, según esta respuesta, no nos cuadra con nuestra Mishnah, porque nuestra Mishnah seguro nos está hablando de Shinui Kodesh. Porque nuestra Mishnah nos dice cuál es el caso del Lishma y lo Lishma, cuando es minjat jote y minjat nedabá. O sea que el tema del Lishma o lo Lishma aquí es Shinui Kodesh. Y aún así vemos en la Mishnah que no sale de Jehová. Y según Rabbi Shimon, en Shinui Kodesh, según esta explicación de Rabbá, debería ser que sí sale de Jehová. Entonces no hay como responder según Rabbá.
O sea, no hay como responder la Mishnah. O sea, según la respuesta de Rabá en la contradicción de Rabbi Shimon no cuadra con nuestra Mishnah. Igualmente de la de Rabá. ¿Por qué? Porque Rabá responde, ¿sí? Que cuál es la respuesta de la contradicción de las dos baraitot. La primera de Rabbi Shimon. La primera baraita en la cual Rabbi Shimon dice que la minja que se le hizo que mitzalo lishma sale de Jehová el dueño. Escuchen bien, está hablando cuando se le hizo que mitzá de un tipo de minja con intención de otro tipo de minja. ¿Sí? Ahí es cuando sale de Jehová el dueño, según Rabbi Shimon. Y la segunda variedad es que dice que no, es cuando se le hizo que mitzá a una minja con intención de un korban behemá, de zebach. ¿Sí? Y ahí seguro que no sale de Jehová. Así responde Rava con Aleph la respuesta de la contradicción entre Rabbi Shimon. Entonces, según esto, no cuadra también Rabbi Shimon con nuestra Mishnah, porque nuestra Mishnah definitivamente está hablando cuando se hace que mitzá de una minja con intención de otra minja, no de otra minja, no de un animal, porque la Mishnah dice meforash, o sea, te está hablando de dos menajot, y aún así la Mishnah no dice que no sale de Jehová, y según Rabbi Shimon sí debería salir de Jehová, según esta respuesta. Entonces dice la Gemara, efectivamente, según la respuesta de Rabá y de Rabba para la contradicción de Rabbi Shimon, efectivamente tenemos que decir, como quisimos decir al principio, que Rabbi Shimon no cuadra con nuestra Mishnah. Y solamente según la respuesta en la contradicción de Rabbi Shimon, únicamente según la respuesta de Rabashé en la contradicción de Rabbi Shimon, ahí es que Rabbi Shimon cuadraría con nuestra Mishnah. Ok, muy bien. Ahorita la Gemara nos trae esta stira. Cuando estuvimos hablando ahorita un poco así en el aire, ahorita la Gemara nos trae esta segunda baraitá de Rabbi Shimon que contradice a la primera. Y nos empieza a traer la respuesta de cada uno. Hoy no vamos a culminar de ver todas las respuestas, pero y empieza a traernos la respuesta de cada uno de los Emoraim. Rabashé empieza con la de Rabá, después con la de Rabba con Aleph y después con la de Rabashé y nos profundiza en cada una de ellas. Hoy vamos a ver solo una de las respuestas. Verrami, o sea, ya vimos las tres por encima, pero una respuestas de forma profunda. Verrami de Rabbi Shimon, de Tanya, Rabbi Shimon Omer, Kodesh Kodashim hi kachatat vekasham. יש מהם כחטאת ויש מהם כאשם, מנחת חוטא הרי כחטאת. לפיכך כמצה שלו לשמה פסולה כחטאת. מנחת נדבה הרי כאשם, לפיכך כמצה שלו לשמה כשרה וכאשם. מה האשם כשר ואינו מרצה, אף מנחת נדבה כשרה ואינה מרצה. La segunda baraita de Rabbi Shimon dice lo siguiente. Dice Rabbi Shimon en esta segunda baraita, respecto a Korban Minja, está escrito en Vaikra 6:10, ¿sí? Kodesh Kodashim hi, kachatat vekasham. El Korban Minja se considera Kodesh Kodashim, no Kodashim Kalim, sino Kodesh Kodashim. Y después nos dice al final, como un Hatat y como un Asham. O sea que la Torah nos está comparando Minja con Hatat y con Asham. ¿Qué es lo que me está haciendo aquí el Ekesh? ¿Qué me quiere comparar? Eso no te voy a explicar. Lo primero con Hatat es lo siguiente. Minjat Joté, cuando es un Korban Minja, ¿qué Korban Minja? De Joté. ¿Cuál es el Joté? Korban Levi Ored, uno de los pecadores, eso es Shuat Edu, Shuat Bitui, también Migdash, Tumat Migdash Rikodashav, ¿sí? Minjat Joté es como Korban Hatat. ¿Qué? Que Korban Hatat, si recuerdan, vimos al principio de Masejet Zebahim, si no lo hace Lishma, está pasul legambre, sale de la regla. Es igualmente aquí, la que mitzá de Minjat Joté, si la hizo lo Lishma, está pasul legambre como Hatat. Y por otro lado, Minjat Nedavá, cualquier otra minja voluntaria, es como Asham. Que si hizo una kemitzá, si el Cohen hizo una kemitzá lo Lishma, está kasher, como Asham. Que se hace la shejitá, que se hizo la shejitá de la Asham lo Lishma, está que kasher. Kasher, o sea, ¿qué es el kasher? Que significa que puede seguir con el procedimiento, pero no sale Yede Jova. E igualmente es como Asham en otra cosa, que de la misma manera que sí, como Asham, que significa que de la misma manera que Asham, que cuando fue no Lishma es kasher, pero no sale de Jova los Bealim, igualmente Minjat Nedavá, kasher, pero no sale de Jova los Bealim. ¿Sí? Así nos dice quién todo esto, Rabbi Shimon. O sea, que Rabbi Shimon nos dice Meforash, que en Korban Minja, cuando se hace la Kemitzá lo Lishma, en Minjat Joté es pasul legambre, y en el resto de las Menajot, Minjat Nedavá, está que kasher, pero no salen de jugar los Bealim. Esto contradice Rabbi Shimon en la primera baraita. Que Rabbi Shimon en la primera baraita nos dice que cualquier minja que se hizo Kemitzá lo Lishma, Minjat Nedavá, Minjat Joté, lo que sea, salen de jugar los Bealim. Está kasher legambre.
Contradicción entre Rabbi Shimon mismo. ¿Está clara la contradicción? Pashut. La Gemara nos trae ¿cuántas respuestas? 3. Comenzamos por la primera. Hoy vamos a ver solo una. La primera la dice Rabba con Hei. Amar Rabba. Lo kashya. Kan beshinui kodesh, kan beshinui bealim. Dice Rabba, no hay contradicción. Otra vez, tenemos que responder esto porque ambas baraitot son ¿quién? El mismo Rabbi Shimon. Otra vez, repitamos la contradicción otra vez, una vez más. La primera baraita Rabbi Shimon nos dice cuando se hizo una kemitzá lo lishma, el dueño sale de Jehová. Y la segunda baraita nos dice cuando se hizo una kemitzá de una minja lo lishma, si es minja jote, pasul legambre, y si es el resto de las menajot, kasher, pero el dueño no sale de Jehová. Así como me dice en la primera baraita que sale de Jehová. ¿Sí? Primera respuesta le dice Rabba, dice no hay contradicción. ¿Por qué? La primera baraita nos está hablando. Hay dos tipos de lo lishma. La primera baraita nos está hablando de un tipo de lo lishma, de shinui kodesh. O sea, ¿qué es shinui kodesh? Cuando, por ejemplo, era una minhat mahbat, ¿sí? Lo hizo con intención de minhat marjeshet. Entonces, cambió de kodesh. No minhat mahbat, sino minhat marjeshet. Y ya que en este caso que se nota que esta intención lo lishma es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque vemos de que es mahbat. Por eso decimos que ¿qué? Por eso es que Rabbi Shimon opina en la primera baraita no sirve ser olishma para afectar, para perjudicar en absoluto y por lo tanto sale de Jehová el dueño. Sin embargo, en la segunda baraita, la última que vimos, está hablando en Shinui Bealim, o sea, cuando hizo el Korban Minja era de Reubén, la hizo con intención de Shimon, que ahí de la Minja mismo no te puedes dar cuenta que está equivocado, porque no sabes de quién es, no sale Reubén, no sale Shimon. Por eso es que afecta, en el caso de Minjat Joté, legambre, pasul legambre, en el caso de Minjat Nedabá, kasher y kasher, pero los dueños no salen de Jehová. Así responde Rabba. Ahorita la Gemara empieza, desde ahorita hasta el final de la clase vamos a enfocarnos en esta respuesta de Rabba. Amarle Abaye, Migdi, Mahashaba de pasar Rahamana, Hekeshai, Mali Shinui Kodesh, Mali Shinui Bealim. Amarle Maasea Mojijim de Kaamar Rabbi Shimon, Sevarai de Rabbi Shimon Darishta Amadekra. Mahashaba de lo minkera, pasar Rahamana. Mahashaba de minkera, lo pasal Rahamana. Viene Abaye y le pregunta a Rabba lo siguiente. La segunda baraita, que en ella Rabbi Shimon nos dice que el pensamiento incorrecto, un lolishma, ¿sí? Un lolishma, ¿qué te hace? Te invalida. De cierta forma, minjat jote legambre, y la otra, solo que lo ese de Jehová los Bealim. ¿De dónde se aprende que ese pensamiento nos que invalida? No es que Rabbi Shimon le dio la gana de decir así. Lo aprende de un pasuk, que hay un ekesh. Kodesh kadashim y kahatat kadasham. Sí, trae un pasuk, ¿sí? Entonces, si es así, y en ese pasuk vemos que cuando una machshava incorrecta está pasul, a su manera cada uno, ¿sí? Minjat jote pasul legambre, el otro que no se dejó los Bealim. ¿Qué me importa si es Shinui Kodesh o Shinui Bealim? Vemos ahí que una machshava incorrecto invalida. Le dice Rabba, vaya, no te voy a explicar. Maasea Mojijim, todo lo que decimos que Rabbi Shimon opina que el hecho que la naturaleza de la minjá te demuestra en contra del olishma ese, es una severá, es algo lógico, que es algo muy fuerte. Y ya que es algo lógico, Rabbi Shimon te interpreta la Torá a base de esa lógica, porque Rabbi Shimon siempre que interpreta la Torá es Darishta Amadekra. Él interpreta el racional del texto, de los versículos. ¿Sí? Y por lo tanto, él te dice, mira, si tengo un pasuk, Rabbi Shimon te puede decir perfectamente, tengo un pasuk que te dice en la segunda baraita, Kodesh Kadashim y Kehatat Vasham, y te invalida un lolishma, dice, ¿sabes qué? Ahí entiendo decirte que está inválido cuando Tama Dekra, cuando el pensamiento incorrecto no se nota que es mentira. Como por ejemplo cuando es Shinui Balim, es de Shimon y en verdad es de Reuben. No tienes como darte cuenta que es así o así. Ahí entiendo que sea pasul. Pero cuando es Machshava de Minkera, un pensamiento que se nota que es mentira, como cuando es Minhat Mahabat y lo hace con intención de Marjeshet, que se nota que es mentira Marjeshet porque lo vemos que es Mahabat, pues ahí no puedes decir que la Torah está invalidando. ¿Cuál es tu pregunta? Si te vas a hacer un pasuk, que el pasuk te dice cuando es un pensamiento incorrecto debes invalidar, ya sea Shinui Balim, ya sea Shinui Kodesh, dice la Gemara, no, porque Rabbi Shimon Darish Tama Dekra, y dice que todo lo que vamos a invalidar, ya que él interpreta el racional, dice que hay un racional detrás de cada pasuk. El racional de este pasuk que te invalida cuando hay un pensamiento incorrecto es únicamente cuando no se nota que ese pensamiento incorrecto es mentira. Pero si se nota, ¿qué es eso que significa Shinui Balim? Pero cuando se nota,
Entonces, cuando se nota con Shinui Kodesh, entonces no va a quedar inválido. Y ahorita la Gemara trae un simán de ciertas preguntas en contra de Rabbi Shimon, según la explicación. ¿En qué explicación vamos? La de Rabba. ¿Sí? Simán, hola, hola, malaku mitzahata of koche kodashim kodashim kalim. El amiata, hola taof, shemelaka lemala, mishum hatataof, teratze. Maasea mojijim alea de hola taofi. De hatataofi le mata veavidla. Atu hatataof le mala mileita amarmor melika bejol makom amizbeach keshera. Primera pregunta, Rabota, escuchen bien. Otra vez, ¿qué estamos viendo? Según Rabbi Shimon, ¿qué es lo que opina? Que cuando Maasea Mojijim, cuando la realidad de la situación nos demuestra que ese pensamiento incorrecto es mentira, lo tumba. Así Rabbi Shimon opina. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Estamos correcto o no? Sí, perfecto. Bien, la Gemara dice, no, te voy a mostrar de que no es así. O sea, tú me acabas de decir que un pensamiento incorrecto que se nota que es mentira no invalida al Corban en absoluto, sino es kasher y los dueños salen de Jehová. Así Rabba explicó en la opinión de Rabbi Shimon. Tengo un problema. Olataof. Hay hatataof y hay olataof. ¿Sí? Hagamos una pequeña introducción para poder entender esta pregunta un poco mejor. Hatataof, ¿sí?, y olataof tienen cierta diferencia en su procedimiento. Ambos se les hace que melika, no shejita, eso es igual, en eso no hay diferencia. Pero el olataof, cuando se aplica la sangre en el mizbeach, se hace mitsui. ¿Qué es mitsui? Ya lo vimos esto en el Masejet de Bajim, pero repito, mitsui es cuando se exprime la sangre y después se echa en el mizbeach, se exprime. Y a través de exprimirlo cae en el mizbeach. Eso no es haza'a. Haza'a, eso por ejemplo en olataof es mitsui solamente. A diferencia de hatataof, que se hace haza'a y después se hace mitsui. Haza'a es cuando se agita el pollo y así se salpica la sangre. Y después también de lo que queda, se exprime y se tira. Mitsui es exprimir. Okay. Entonces, esa es primera diferencia. Olataof, solo mitsui. Hatataof, haza'a y mitsui. Muy bien. Otra diferencia que hay entre los dos es en dónde se hace lo que se hace. La melika y el mitsui. ¿Dónde se hace? Entonces, olataof se hace en la parte, olataof, no de bema. Estamos hablando de of, ¿sí? No de olat bema, olataof. Se hace en la parte superior del mizbeach, ¿sí? O sea, se hace en el yesod, que es la sexta ama. Entonces ahí se hace en la parte superior. La melika se hace ahí. Y el mitsui, que es lo correspondiente de olataof, se hace también meal juta sikra, en la parte superior del mizbeach, ¿sí? A diferencia de hatataof, muy bien, que hay una derashá de un pasuk que lo vimos en Zebahim, de Amudbet, que la sangre hatataof se coloca en la parte inferior del mizbeach y el kohen, ¿dónde se le milika? Abajo, en el piso, ¿sí? Ok. Entonces, olataof se hace melika arriba, o sea, de la mitad para arriba, que es el yesod, que ya está en la mitad superior, y también el mitsui arriba. Y el hatataof se hace la melika abajo y también la aplicación de sangre azai mitsui abajo, o sea, en la parte inferior. Ok. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Un olataof. ¿Qué cosa? ¿Qué acaba de decir? Olataof. ¿Sí? Que la melika se la hace arriba. ¿Qué significa arriba? En la mitad superior. Como debe ser. Ese es el lugar de Olá. Pero piensa, en el momento de la melika, piensa con intención de hatataof. Debería de ser que ¿qué? Kasher. Pero fue lo lishma. Pero más sea mojijim. La realidad es que el hecho que lo está haciendo en la parte de arriba demuestra que es que olataof. Porque si es hatataof, ¿dónde tiene que hacerlo? Abajo. ¿Correcto? Según Rabbi Shimon, debería ser kasher. Pero no me cuadra. Porque la Mishnah Masejet Zebahim de Amud B, 64b, mencionamos que un olataof que se hizo melika lo lishma, no con lishma de lo olá, sino con intención de hatat, lo alula be'alil meshem Jobá, el dueño no sale de Jobá. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara. No hay pregunta, ¿por qué? Porque la melika de hatataof
arriba sí se puede hacer. O sea, lo que vemos ahí en Masejet Zevachim de un pasuk que hay que hacerlo abajo es la aplicación de la sangre en la parte inferior de Mizbeach. Y como hay que hacer abajo eso, pues la melicá es la ya mismo para que no se coagule la sangre. Pero la melicá realmente se podría hacer ¿en dónde? También arriba. Entonces, ¿cuál fue tu pregunta? Hola, Taof, ¿le hiciste melicá arriba? O sea, el hecho que le hiciste arriba, la melicá, pues debería ser, aunque lo hiciste con intención de hatat, debería ser hola, porque Maaseh Mojijim, que es mentira. No es Maaseh Mojijim, porque también la hatat se puede hacer arriba. ¿Ok? Segunda pregunta. Hola, Taof, shemitza dama lemala, leshem hatat Taof teratzeh, Maaseh Mojijim alea de hola Taofi, de hatat Taofi, lemata ve'avidla, ve'azaha ve'avidla. Hambre, Dilma Mitsui de Batar Hazaau, de Amarmor Mitzat Dama Bejol Makom Mizbeach Keshera. Esta segunda pregunta es no sobre la melicá de un Olataof con intención de hatat, sino del Mitsui. ¿Sí? Presten atención. ¿Sí? Olataof. El Mitsui de la sangre lo hizo ¿en dónde? Olataof. ¿Qué se le hace con la sangre? Mitsui, como dijimos. ¿Dónde hizo ese Mitsui? En la parte superior. Y lo hizo con intención de ¿qué? Hatat. Debería ser kasher según Rabbi Shimon. ¿Por qué? Aunque tuvo una intención lo lishma, alguna intención incorrecta, inapropiada. Era hola, lo hiciste con intención de hatat. Debería ser kasher. ¿Por qué? Porque Maaseh Mojijim alea de hola Taofi. Porque el hecho que está haciendo el Mitsui arriba, esa misma acción, esa realidad te demuestra que ¿qué? Que es hola Taof y su pensamiento es mentira. ¿Sí? Porque si hubiese sido hatat taof, ¿dónde tiene que hacer el Mitsui? Abajo. Y no tiene que hacer Mitsui. Dos problemas hay aquí. No tiene que hacer solo Mitsui, sino también ¿qué? Hazá. Y debería ser kasher. Y la Mishnah Masechet Zevachim, ahí en Samegdalat Amud Bes, está escrito meforash que lo alul la Bealim Shem Jova. Dice la Gemara, no, te voy a explicar por qué no. Porque puede ser, sí, en el hatat hay que hacer hazá y Mitsui. Puede ser el Mitsui que tuviste ahí. El Mitsui que está haciendo es el Mitsui que vino después de una ¿qué? De una azah. Y lo que se necesita hacer el hatat abajo y no arriba, eso es la azah, no el Mitsui. O sea, dos cosas. Si primero que todo tuviste Mitsui que se hizo arriba, ¿por qué no se hizo azah? No. Azah fue antes. El Mitsui puede ser que ese Mitsui es el Mitsui después de la azah que hizo. Se puede ser que es hatat. Arriba y no, pero tiene que hacerse abajo. No, abajo lo que se tiene que hacer es la azah. El Mitsui se puede hacer arriba. Entonces, entonces puede ser que sí, efectivamente, si se demuestra que es mentira, kasher, pero aquí no se puede demostrar, porque el hecho que muy bien. ¿Y cuál es tu prueba? No hiciste, era hola, lo hiciste con intención de hatat, seguro esa intención es mentira. ¿Por qué? Maaseh Mojijim, que no es correcto eso. ¿Por qué? Porque lo hizo el Mitsui arriba. No puede ser que es Mitsui después de la azah, y el Mitsui se puede hacer arriba en hatat. O sea, puede ser que es hatat y es el Mitsui después de la azah, y lo puede hacer arriba, entonces no. Mojiach, no es mojaj. No hay pregunta. Vamos ahorita a la tercera pregunta, Rabotai. Presten atención. Hatat taof sheizad dama lemata leshem ola taof teratzeh de maaseh mojijim alea de hatat taofi de ola taofi lemala ve'avidla umitzuya ve'avidla. Rabotai, presten atención en esta. De una vez digo la respuesta a Hanami. Lefisheena menachot domot lezevachim kaamar. Lezevachim velo leofot. Escuchen bien, Rabotai. Vamos a tratar de hacer una mood más para acabar esto. Bien, la Gemara dice, tengo otro caso más. Hatat taof. ¿Qué se hace el hatat taof? Melicá abajo. No es meaké, pero melicá abajo. Hazaa abajo. Y después, Mitsui. ¿Qué pasa a un hatat taof? Que se le hace hazaa abajo. Y piensa, no con intención de hatat, sino con intención de Shem, ¿qué? Hola, muy bien. Según Rabbi Shimon debería ser que ¿qué? Kasher. ¿Por qué? Porque aquí la realidad de esta situación demuestra, estas acciones demuestran, la situación demuestra que ¿qué? Que es hatat taof. Porque si hubiese sido la taof, primero que todo se hace arriba. ¿Sí? Y segundo, no se hace azá, se hace ¿qué? Mitsui. Y él hizo azá. Entonces, el hecho que hizo azá y abajo seguro es que hatat.
Entonces también si piensa Leshem Olá, debería ser que de las acciones de la realidad demuestra que es mentira esa. Entonces mujar de que no es Olá sino hatat debería ser kasher. Dice la Gemara, efectivamente. Según Rabbi Shimon, este hatat haof va a ser kasher legambre. De la misma manera que Rabbi Shimon en la primera baraita dijo que una minhat mahabat, que se le hizo que mitzá con intención de minhat marjeshet, es kasher porque ese lo lishma se nota que no es correcto. Porque uno ve que es mahabat y no es marjeshet. ¿Sí? Así responderá Gemara. Efectivamente este caso sí sale de la regla. Este caso Rabbi Shimon va a estar de acuerdo que está kasher legambre, que el dueño sale de Jehová. Porque más sea mojejim alea, que ese lo lishma no es correcto. Pero tengo un problema. Que Rabbi Shimon dijo que esto nada más aplica en minja, en la primera baraita. ¿Se recuerdan? En la primera baraita cuando Rabbi Shimon dijo que es kasher y no sale de Jehová, dice Kol amenachot shenikmetzu shelon lishman kesherot ve'alu lebalim shel Jehová. Pero no, porque shena amenachot tomó desde Bajim. O sea, eso es nada más amenachot, pero no es de Bajim. Entonces, ¿cómo decimos que este animal sale, que estas aves? Dicen, no, de Bajim, ¿qué es? Animales. Efectivamente, en animales no existe esa posibilidad. Porque en animales no existe, como dijo Rabbi Shimon en la primera baraita. Pero en algo que no es animales como pájaros, aves, sí existe la posibilidad, como acabamos de decir. Que va a ser igual que en las menajot estas, que sí va a ser kasher y va a salir de Jehová. ¿Quién? El dueño. Así se la quemará. Y no nada más que así responde, sino que es una prueba. El hecho que Rabbi Shimon en la primera baraita, el lenguaje dice que en amenajot, she'en amenajot domot les zebahim, mashma que únicamente en la menajot aplica, pero no es zebahim. ¿Zebahim qué es? Animal. Zebah, shehitá. Pero pájaros, aves, que no es shehitá, no es zebah, sino es melika, no es como zebahim, sino es como menajot, que efectivamente ¿qué? Si masea mojejim ale está kasher. En este último caso que mencionamos. Es una pregunta contra Rabbi Shimon. Porque efectivamente en este último caso va a estar kasher legambre. Ahorita viene la Gemara y pregunta un segundo. Entonces, según lo que acabamos de decir, listo, en este último caso va a estar kasher legambre. Pero en animales no existe algo así. Nada más en menajot y muy bien, ofot. Pero en zebahim no existe. Venga, tengo una prueba de un caso que más sea mojejim también en animal. Va a preguntar la Gemara. Vamos a ver. קודשי קודשים ששחטם בצפון לשם קודשים קלים, לי רצו, מעשיהם מוכיחים עליהם דקודשי קודשים הינו, די קודשים קלים, בדרומה ואבידלהו. אימור דאמר רחמנה, אף בדרום. בדרום ולא בצפון מי אמר? דתנן שחיטה מכל מקום, אז הרה. Pregunta la Gemara, קודשי קודשים, animales, ¿sí? Animales קודשי קודשים. ¿Dónde se hace la shejita? En el tzafón. ¿Qué pasa si lo hizo en el tzafón? Pero con intención de Kodashim Kalim. Según Rabbi Shimon, debería estar ¿qué? Kasher legambre, que el dueño sale de Jehová. ¿Por qué? Porque el hecho que lo hizo en donde, en el tzafón, demuestra que es Kodashim, que es Koche Kodashim. Entonces debería anular el pensamiento incorrecto e inapropiado ese de Kodashim Kalim. Y no es así. Dice la Gemara, no. Es más, sea no mejim shum davar. Puede ser que es Kodashim Kalim. Porque Koche Kodashim hay que hacerlo solo en el norte. Pero Kodashim Kalim no solo en el sur de la Azara, se puede hacer en todos los lados de la Azara. Como dice en Masejet Zebahim, en la Mishnah, Shechitatam mejor makom zara. Entonces cuando tú le haces Shechita en el tzafón, ¿quién dijo que es Koche Kodashim? Puede ser que es Kodashim Kalim. Porque Kodashim Kalim se puede en todo. Koche Kodashim es exclusivo en el tzafón. Kodashim Kalim se puede en todo. Entonces no hay prueba de que no es decir. La manera viene y pregunta al revés, y ahí sí tenemos un problema. Kodashim Kalim Shechatam Badarom, Leshem Koche Kodashim, Liratzu, Masem Mojich Malem de Koche Kalim Ninu, de Koche Kodashim Tzafon, Ave Avidleu. Hambre, Koche Kodashim Ninu, Meberu de Abar Beshachat Leu Bedarom. Guay. Bueno, expliquemos esto. Ahorita la Gemara nos mete algo nuevo. La pregunta está fácil, la respuesta es algo nuevo. Van a ver. La Gemara viene y pregunta el siguiente caso. Koche Kodashim Kalim ahorita. Un animal, behemá, de Kodashim Kalim, que hizo la shejita en donde? En el Darom, con intención de Koche Kodashim. Muy mal. Pero debería ser un Rabbi Shimon, la tzedek de Jehová. ¿Por qué? Porque Maasea Mojejim, el hecho que lo hizo en el sur, el Koche Kodashim no existe en el sur. Pasul, en el sur. Entonces, si lo hizo en el sur es porque es Kodashim Kalim. Entonces, si tuvo intención de, como es Kodashim Kalim, entonces si tuvo una intención inapropiada de Koche Kodashim, debería anularse. Porque Maasea Mojejim que es mentira. Entonces vemos que hay un caso que según Rabbi Shimon debería estar ¿qué? Kasher. Y él dice que no. Esto nada más aplica en menajot. Y puede ser que ofot también. Pero no en
Zebahim. Aquí tienes el caso. Esta misma Sebara. Responde la Gemara Rabotay y aquí no mete un yesod nuevo. Que ahorita nos empieza a cambiar todo. Dice, no, te voy a explicar. ¿Cuál es tu pregunta? Kodashim Kalim, ¿que lo hiciste en dónde? En el Darom. Entonces tú me quieres decir, Maaseh Mojejim, el hecho que lo hiciste en el Darom significa que es Kodashim Kalim, porque lo hiciste en el Darom. Dice, no, la gente que lo ve puede seguir diciendo, o sea, tu Maaseh Mojejim es el hecho que lo hiciste en el Darom, seguro es que Kodashim Kalim. Entonces debería anular el mal pensamiento, el Olishma de Koche Kodashim. Dice, no Mojejim Shum Davar, porque lo hiciste en el Darom. No, puede ser que en verdad la gente que ve que se hizo en el Darom va a pensar, es Koche Kodashim. Pero ¿qué pasa? Esta persona es un pecador. El Cohen lo hizo mal, lo hizo en el Darom, se equivocó, lo hizo abajo. O pecó. O sea, no por hacerlo en el Darom es una hojajá, es una prueba contundente que es Kodashim Kalim. Puede ser que es Koche Kodashim y se equivocó, pecó y lo hizo abajo. Entonces, por eso cuando viene, como puede ser que es Koche Kodashim y si lo hizo abajo, pues cuando viene y piensa que es Koche Kodashim, no hay cómo anular este pensamiento, diciendo que es mentira. Y por lo tanto, en este caso, va a estar Pasul y el dueño no sale de Jehová. Dice la de Maraú, ahorita tengo un problema grande, porque si me dices así en este caso, tengo un problema también en el caso original de Rabbi Shimon. Veamos, Yahi, Mahabat leshem marcheshet nami. Hay de kakamitzla le marcheshet amar. hay במרחשת נדר, ועד דמייתי לה במחבת, דמרחשת יהיו מעבר ודעבר, ועד תהיה במחבת. הטם, כי נמי במרחשת נדר, כי מייתי לה במחבת, מחבת אביה, כדתנן. האומר הרי עלי במחבת והביא במרחשת, במרחשת. והביא במחבת, מה שהביא, במרחשת והביא במחבת, sí, מה שהביא, וידי נדרו לא יצא. Escuchen la pregunta de la Gemara. ¿Qué me acabas de decir? Que no. Cuando tiene que ser una prueba contundente, más sea mojín, pero cuando puedo decir que en verdad sigue siendo eso, pero se equivocó y pecó, entonces no puedo aplicar ya esto. Entonces, ¿sabes qué? Agarremos el caso original de Rabbi Shimon. ¿Cuál es el caso original de Rabbi Shimon? Cuando la persona tiene un Cohen que hizo que mitzá de minha de mahbat. Muy bien. Con intención inapropiada. ¿Cuál fue la intención inapropiada? No de mahbat, sino con intención de marjeshet. ¿Sí? ¿Qué dice Rabbi Shimon? Kasher, el dueño salió de Jehová, todo está perfecto. Pero un segundo, ¿por qué? Porque más sea mojejim. Uno ve que es mahbat. Sí, estás viendo que es mahbat. Entonces tuvo una intención de marjeshet, esa intención se anula por el hecho que vemos de que es que mahbat. Pero aquí también dime lo mismo. Dime lo mismo que la gente, cuando ve que es que, cuando ven la kemitza, ¿sí? Cuando ven la minha, van a decir, mira, en verdad, su promesa original, ¿cuál fue? Marjeshet. Pero esta persona se equivocó, pecó y trajo ¿qué? Mahbat. ¿Sí? Entonces el hecho que trajo, la realidad esta que es Mahbat, esta acción de que trajo Mahbat, no significa que es Mahbat. Entonces tú me quieres decir, no, el hecho que es Mahbat anula el pensamiento inapropiado de Marjeshet. Dice, no, ¿por qué? Porque es Mahbat, entonces su intención original fue Mahbat. No, ¿quién te dijo? La gente va a decir que en verdad su neder original, ¿qué es? Su neder es Marjeshet. ¿Sí? Entonces cuando viene y ¿qué hace? ¿Trajo Mahbat? No, se equivocó. Entonces cuando viene, ya que su original es Marjeshet, se equivocó y trajo Mahbat, no puedes tener prueba de que es Mahbat para anular la intención que tuvo de Marjeshet, porque puede ser que esa es su intención original. Aquí también dime eso, ¿por qué yo soy de Jehová el dueño? Dice la hermana, no, aquí no es posible decir eso. ¿Por qué? Porque en Menajot hay una alajá clara, que vamos según lo que es. O sea, si yo tenía intención de Marjeshet, y traje Mahbat, sirve como Mahbat. No importa cuál fue tu intención al principio. Si tu intención fue Mahbat y trajiste Marjeshet, la halajá es que es Marjeshet, punto. Como dice la Mishnah más adelante, vamos a ver eso más adelante, Daf Kuf Bet Amud Bet, 102. Una persona que dice, voy a traer una Mahbat. Yo tengo intención de Mahbat. Y al final trajo ¿qué? Marjeshet. ¿Cuál es la halajá? ¿Cuál es la halajá que se considera qué? Marjeshet. Una persona por otro lado que dice, no, quiero traer ¿qué? Marjeshet. Y trajo Mahbat, al final ¿qué se considera? Mahbat, no me importa qué dijo. O sea, por lo tanto, y no sale de Jehová, es un neder. Entonces, si él dijo, tengo un neder que voy a hacer Marjeshet, y al final trajo ¿qué? Mahbat, es Mahbat, y no es Marjeshet, entonces no sale de Jehová, es un neder. ¿Sí? De todas maneras, por eso, en este caso, vamos al caso de él. Cuando trae un minhat Mahbat, ¿qué es esa minha? Cuando está hecha de Mahbat, ya es Mahbat, no hay lo que hacer. Pero puede ser que al principio Marjeshet, no me importa nada. Es Mahbat. Entonces, cuando viene y tiene un pensamiento inapropiado, al hacer Mahbat, tiene un pensamiento inapropiado de Marjeshet. Entonces, Maaseh Mojejim, el hecho que es Mahbat y anula al
pensamiento. Seguimos. Vedima Amar. Zo. Que detnan. Zo lehavi bemachabat. Zo lehavi bemachabat bebimarcheshet. Bemarcheshet bebimachabat. Arezo pesula lerabanan hanami. לרבי שמעון, כיוון דאמר רבי שמעון, אף ידי נדרו יצא, על מקביעותה דמנה ולא כלום הוא, ולא שנה אמר זו, ולא שנה אמר עליי. Bien, la Gemara sigue preguntando. Según Rabbi Shimon, obviamente, estamos hablando de la opinión de Rabbi Shimon. Otra vez, ¿cuál es el caso clásico de Rabbi Shimon? Lo repito para que nos entre bien. Cuando es una mahbat, ¿sí? Y pienso un pensamiento inapropiado ¿de qué? Muy bien, de marjeshet. Que decimos, Maaseh Mohim, el hecho que hizo esta realidad de Mahabat, esto nos demuestra una prueba contundente que el pensamiento inapropiado no sirve, lo anulamos y está kasher. Y los balim salen de Jehová. Pero un segundo. ¿Y por qué no pensamos de que puede ser? Preguntamos antes, ¿por qué no pensamos de que puede ser que originalmente era Marjeshet y después Mahabat? Y ahorita cuando viene y piensa Marjeshet, está regresando al original, entonces se mantiene. Dice, no, porque vamos según qué. La realidad, muy bien, como acabamos de decir antes. Bien, la dice, un segundo. Vamos a una realidad, sí. Bien, la dice, un segundo. ¿Qué pasa? Puede ser que esta persona dijo, no haré alay. Otra vez, cuando dijo en un principio, ¿cuál fue nuestra pregunta anterior? Puede ser que dijo, haré alay minhat marjeshet. Entonces dijimos, no sirve, porque haré alay, tienes que traer tu compromiso, pero si ahorita trajiste mahbat, se convierte en mahbat. Pero sabes que no haré alay minhat marjeshet. Puede ser que dijo, haré zo. Sobre un pedazo de harina. Zo alay, esta harina es para mí de minhat mar. Haré zo alay que minhat marjeshet. Este pedazo, esta cantidad de harina es sobre mí para traerlo como minhat marjeshet. Entonces, ya que puede ser que dijo así, como está escrito en la Mishnah, la continuación de la Mishnah, dice que pasa una persona que dice, solet zo, no, yo no sobre mí me responsabilizo en traer marjeshet, sino sobre un solet dijo, voy a traer mahbat, y al final trajo marjeshet, o marjeshet y al final trajo mahbat, pesulay, no sale de Jehová el dueño. ¿Por qué no sale de Jehová el dueño? Porque dijo que zo, ¿sí? Porque dijo zo, ¿sí? Entonces, si es así, puede ser, dice la Gemara, el hecho que dijo zo, por ejemplo, hablemos de un caso, cuando dijo zo marjeshet, ¿sí? Zo alay que marjeshet. Entonces, también si después viene y le hace mejabat, se mantiene como cargo de marjeshet, porque dijo de un principio que zo marjeshet, ¿sí? Entonces dice la Gemara, entonces ¿por qué? Entonces también en el caso, ¿cómo puede ser que Rabbi Shimon, ¿sí? Dice que en un caso que es minhat mahabat, la realidad es minhat mahabat, y la intención es minhat marjeshet, sale de Jehová 100%. Puede ser que dijo zo, y si dijo zo, no debería salir de Jehová. Responde la Gemara, no, esta parte de la Mishnah es jajamim. Pero según Rabbi Shimon, que vamos según su opinión, ¿sí? Vadai, que el hecho que hiciste la minja, que la hiciste como mahabat, ¿sí? Es contundentísimo y tan contundente que te puede tumbar ese pensamiento inapropiado. ¿Por qué? Porque Rabbi Shimon dice en la baraita, en la primera baraita que mencionamos, af yede nidro yatza, que también cumple que es kasher y cumple con los balim yotzim yede Jehová. O sea, en la baraita más adelante, sobre la Mishnah, sobre esa Mishnah, ¿sí? No sobre la baraita que traímos, la primera baraita de Rabbi Shimon, sino sobre la Mishnah que traímos de más adelante, Daf Kuf Bet, Rabbi Shimon opina que af yede nidro yatza, lo cual significa que él dice esto sobre la primera alajá de la Mishnah, ¿sí? Ahí dice la baraita, Rabbi Shimon discute, opina y dice que cuando una persona dice haré alay, no zo, haré alay, le avi minhat mahabat, hablemos de un caso contrario, haré alay, le avi minhat marjeshet, y trajo minhat mahabat, yotzai de Jehová, ¿sí? O sea que el kli no me importa, ¿sí? El kviuta de mano, o sea que Rabbi Shimon opina que no importa en qué, un segundito. Sí, Rabbi Shimon opina que el hecho que la persona dijo, ¿sí? Que voy a traer tal minja, ¿sí? Haré alay minjat marjeshet, si haré alay minjat marjeshet, ¿sí? No te obliga a traer esa minja, sino puede traer también otra minja que está hecho en otro utensilio, ¿sí?
Y la minjá se va a fijar según el utensilio en lo cual trajiste. Entonces también si tú dijiste haré alay minjat marjeshet, ¿sí? Y al final, haré alay, no dos, sino haré alay, ¿sí? Y al final trajiste que en un kli mahbat, ¿sí? Mahbat, que es un tipo de kli, sartén, ¿sí? Vamos según mahbat. Y por eso también si hiciste después con intención de marjeshet, sales de Jehová porque fijamos lo que la persona dijo según el kli que trajo, ¿sí? Vemos entonces que no tiene ninguna importancia la promesa que la persona dijo en su intención. Voy a traer marjeshet al principio, digo, haré alay marjeshet. Si al final trajo mahbat, decimos que esa era su minjá y sale de Jehová. Vamos según el kli en el cual realmente usó y no en el kli que se comprometió en su intención, ¿sí? Entonces es así que también en el caso que dice soletzo le minjat marjeshet no sirve para nada. ¿Qué importa ese kli? Eso fue su promesa. Hay que ver en que al final puso el utensilio y según eso es lo que vamos, ¿sí? Entonces según Rabbi Shimon no va a haber pregunta. ¿Por qué? Porque efectivamente no que no va a haber pregunta, sino también en el caso que dice, o sea, sí, según Rabbi Shimon, no hay pregunta, que puede ser que es cuando dijo Minjat Mahabat y pensó en Minjat Marjeshet. ¿Por qué decimos que está anulada en Minjat Marjeshet? Porque seguro la realidad es Mahabat. Puede ser que dijo Zo. No, según Rabbi Shimon, de la misma manera que haré alay, Minjat Marjeshet no tiene fuerza, sino no tiene fuerza la intención que tuvo el utensilio de Marjeshet, y vamos según el utensilio que realmente usó. Pues también cuando dice Zo, ¿sí? Solet zo alay que minjat marjeshet, ese marjeshet no tiene fuerza hasta que realmente use el utensilio. O sea, el utensilio que él mencionó en su promesa no tiene fuerza hasta que realmente lo use. Y cuando realmente usa un utensilio, es el utensilio de su promesa, aunque sea diferente, ¿sí? Así nos dice la Gemara. Entonces una pregunta en contra Rabbi Shimon por ahora. Sigue diciendo la Gemara de la mi'ata, o la sheshahat leshem hatat teratze, dehai zahar, vehai nekeba. Ya es más fácil que bandika seir nasi de zaharhu lo yedia amar leshem hatat yachid maika lememar vetu hatat yachid shechatat leshem ola teratze de hatan de keva veola zahar mikasia bealia ateina jeja de aitiv kifsa aiti seira maika lememar ela ben zaharim nekevot lava de atayu de inshe. Escuchen bien esta pregunta. La Gemara ahorita viene y otra pregunta contra Rabbi Shimon de un pensamiento en un corbán animal, ¿sí? Un pensamiento inapropiado. Según la opinión de Rabbi Shimon, un corbán ola, o sea, que está como ola, y le hizo shejitá, ¿qué? Con intención de hatat. Debería, según Rabbi Shimon, estar, ¿qué? Kasher. ¿Por qué? Porque ola, ¿qué es macho o hembra? Macho. Hatat, ¿qué es? Hembra. Entonces, maasea mojijim, si tienes una ola, seguro es que macho. Entonces, si la persona viene y dijo, no, con intención inapropiada, no de ola, sino de hatat, anulado. ¿Por qué? Porque maasea mojijim, que no es eso. Debería estar kasher, ¿sí? Según Rabbi Shimon, ese pensamiento inapropiado que tuvo no debería poder perjudicar al corbán. ¿Por qué Rabbi Shimon dice que nada más en minjá, en korbanot minjá, masea mojejim, y en zebajim no? Vuelve la pregunta. Dice, no. Porque en hatat no todos son hembra. Hay hatat de seir nasi, que es macho. Entonces puede ser que no. Dice la hermana, ¿sabes qué? Entonces en el caso que dijo una ola con intención de hatat yahid, que ahí no existe seir nasi. Hatat yahid, ¿qué vas a decir en este caso? Y segunda pregunta, ¿qué pasa en un caso al revés? Un hatat yahid, realmente hatat yahid, que es que hembra, que le hizo shejitá con intención de ola, que es solamente que macho, ¿sí? Debería estar que kasher, porque más sea mojejim, de que esa intención de leshem ola que tuvo inapropiado no sirve, porque vemos que hatat es nekeba, ¿sí? Dice la hermana, no. Las nekebot, no se nota que es nekeba cuando es hembra, porque está cubierto con la cola. Entonces no se nota si es macho o hembra. Dice un segundo, pero esto es únicamente cuando es una kifsá. ¿Qué es una kifsá? Una oveja que tiene cola. Pero si es una cabra, no tiene cola. Entonces, ¿cómo si te vas a poder dar cuenta? Entonces, tenemos que decir, responde la Gemara, que en general no es por tema de cola, por tema de esto. La gente no está pendiente de un animal cuando lo hacen corbán, si es macho o es hembra. Entonces, como no está pendiente, no se considera maasea mojijim de que ese pensamiento inapropiado es mentira. Porque normalmente el pensamiento inapropiado es mentira porque nos damos cuenta de una realidad. Aquí no se dan cuenta de la realidad de que si es macho o hembra, porque no están pendientes de eso. Sigue preguntando la Gemara, Pesach shecható leshem Hasham, liratze, de ahí ben shana, de ahí ben shetaim, que mandika Hasham nazir Hasham etzora lo psícale. Amar leshum Hasham gezelot leshum Hasham meilot, maikale me marvetu, Hasham gezelot Hasham meilot shechatán leshum Pesach liratzo, de Pesach ben shana, de ani ben shetem shanim.
אלא בין שנה לבין שתי שנים, לאו דעתיו דאינשי, דאיכא בין שנה דמיר זה כבן שתיים, ואיכא בין שתיים דמיר זה כבן שנה. Similarmente, ahorita la Gemara pregunta, ¿qué pasó en Corban Pesach? Que la shejitá la hizo, ¿qué? Con intención de Asham. Según Rabbi Shimon, debería estar, ¿qué? Kasher. ¿Por qué? Porque el Corban Pesach tiene que tener, ¿qué edad? ¿Cuántos años? 1 año. Y Asham, 2. Se maasea mojejim. La realidad de la edad nos demuestra que, ¿qué? Que es un Corban Pesach. Entonces el pensamiento que tuviste el Olishma de Asham queda nulo. ¿Sí? Se nota maasea mojejim que ese pensamiento... Un segundo. Sí. O sea, la realidad demuestra que no es correcto ese pensamiento, que es mentira. Dice la Gemara, no, porque en Asham, no todos los Asham son de 2 años. Hay Asham Nazir y Asham Metzorah, que también vienen de ¿qué? De 1 año. Entonces, sí, no es tan más de Mojejim. Dice, bueno, ¿sabes qué? Entonces, en un caso que lo dice explícitamente, hago Shejitá de un Corban Pesach con intención de Asham, que es de Lot, Asham Meilot, que ahí es de 2 años nada más. ¿Qué dirías en ese caso? Corban Pesach es de 1 año y 2 años. Y este es de 2 años. Y segunda pregunta, ¿qué pasa en un caso al revés? Un Asham que es de Lot, Asham Meilot, que le hace la Shejitá con intención de Pesach. ¿Sí? Debería estar kasher en estos casos. ¿Por qué? Porque Pesach es únicamente 1 año. Y estos son, ¿qué? 2 años. Entonces, más sea mojejim. Dice la Gemara, tengo que explicar, entre 1 año y 2 años, la gente no se da cuenta. ¿Sí? Porque a veces tiene 1 año y se ve como 2. Y a veces tiene 2 años y se ve como 1. Y por lo tanto, no se considera más sea mojejim para anular ese pensamiento inapropiado. Sigue preguntando la Gemara, Sair sheshechator shum Asham. Liratzi. Dehai tzemer vehai sear. Hambre, dijra uchmahu. Ahorita le me pregunta, ¿sabes qué? Tengo otro animal que según Rabbi Shimon debería estar kasher. Recuerden, según Rabbi Shimon no puede haber ningún caso de animal, porque él dice que nada más en Menajot, y como vimos también en Ofot, pero no en Zebahim. Sí, en Anim vemos, muy bien. Sair, que es un sair, un chivo, que se trajo como corbán. Y se hace la shejitá con intención de Asham. Debería estar kasher. ¿Por qué? Porque el Asham viene no del chivo, sino de ¿qué? De ovejas. ¿Sí? De corderos, de ovejas. ¿Sí? Y se nota. Porque la oveja tiene que semer. ¿Qué es semer? Lana. Y el chivo tiene pelo, no tiene lana. Entonces, más sea mojejim, que ese pensamiento de Asham no sirve. Dice, no. Hay un carnero negro. Entonces, las personas no pueden saber de qué. No es seguro que es un sair. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que es un ail, que es un carnero, que tenía lana y se la cortaron. Entonces puede ser que es que... entonces sí, la gente se puede confundir. No hay más sea mojeji. Próxima pregunta. Egel upar shechatam meshum pesach ve'asham liratzu de egel upar de pesach ve'asham leika en hachinami umay zebachim rov zebachim. Y aquí la Gemara sí hace una última pregunta que es ganadora. Egel, que es un egel, ternero, el ternero, par, toro, que le hizo shejitá con intención de Pesach o con intención de Asham. Debería estar kasher. ¿Por qué? Porque no existe egel o par en Pesach o en Asham. Entonces, si lo hiciste con intención de no apropiada, independientemente de que estaba consagrado, lo hiciste con intención de Pesach o de Asham, o sea, una intención lolishma, inapropiada, no correcta. Debería de estar que anulada y no debería de afectar. ¿Por qué? Porque no existe en Pesach, ni en Asham, ni ternero, ni ternera, ni toro. Entonces, debería estar kasher en este caso. Entonces tenemos un caso, según Rabbi Shimon, que no solamente en Menajot, y un caso de Of también que mencionamos antes, sino también en Zebahim, también en animales. Aquí está. Dice la Gemara, tienes razón. Este sí ya no tengo lo que decirte. Según Rabbi Shimon, este corbán va a estar kasher porque hay una maasea mojejim contundente, hay una prueba contundente que el pensamiento del shohet era mentira. Porque es imposible, no hay ningún caso, de ninguna forma, que Pesach o Asham sean egelopar. Entonces, si tenemos un egelopar con intención de Pesach o Asham, la intención es muy mala que le hiciste todo, pero no te invalida porque maasea mojejim, que esa intención es mentira. Y en ese caso, según Rabbi Shimon, está kasher. Entonces así tenemos, entonces ¿qué vamos a decir? Pero al fin y al cabo, Rabbi Shimon dijo en esa baraita que los Zebahim no hay, que Menajot no es como Zebahim, no es como la mayoría de los Zebahim.
Pero hay una minoría, que es este caso que mencionamos, que sí va a ser como las menajot, si hay una minoría de los de Bajín que va a ser como los menajot, que según Rabbi Shimon, cuando hubo una intención, un lolishma, masea mojejim y por ende va a estar kasher, legambre, que los dueños van a salir de Jova. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.